estamos muy felices de aquí el día de hoy porque está con nosotros alguien que forma parte de manera integral de todo lo que nosotros somos, de lo que es Legal Radio. Es una persona que aunque ustedes no lo escuchen, siempre está ahí. Como dice, que aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. Señores, con nosotros hoy tenemos el privilegio de ofrecer a nuestra audiencia la presencia de Harold Modesto Sánchez. Pero es un aplauso, hermana. Señores, miren, tener a Harold aquí es un privilegio. Miren, de todo lo que dice aquí de Harold, se queda corto porque yo he tenido en mis manos el currículum de Harold y me hace a mí como cuestionarme muchas cosas a nivel profesional. Digo, Daviana, ¿qué has hecho con tu vida? Que Harold empezó temprano. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Pero señores, vamos a decirles, para los que no lo conocen, que no creo que haya demasiada gente que no lo conozca, Harold Modesto Sánchez posee máster en Ciencias Políticas para el Desarrollo en la Universidad de Salamanca y estudios de máster en Seguridad Pública cursados en la misma universidad. También ha cursado estudios de máster en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global en la Universidad de Granada y en Análisis y Prevención del Crimen con el Centro Criminal de la Universidad Miguel Hernández. Es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. En 2008 obtuvo el título de licenciado en Derecho por la UNIBE. Cuenta con 14 años de experiencia como docente de diversas instituciones de educación superior. Es autor del cuaderno El Nuevo Modelo de Gestión Penal en La Vega, Premio Innovare Internacional a la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Actualmente es el secretario general del Defensor del Pueblo, padre, esposo, amigo. Harold, un honor tenerte por aquí. Un honor tenerte con nosotros, de verdad que sí. Gracias, de verdad, gracias. Para mí no es tenerme por aquí, sino bueno, esta es la visita presencial a Legal Radio y en nombre de la familia que nosotros hemos construido, porque ya mucho tiempo interactuando, y en nombre del Defensor del Pueblo, porque vamos a hablar un poco del Defensor del Pueblo, gracias por esta oportunidad. Gracias, Harold. Y entrando en materia, porque sé que tú sobre este tema puedes ilustrar mucho a la sociedad dominicana. Yo creo que explicarle qué es el Defensor del Pueblo, creo que ya se ha dicho, y cuál es, digamos, la función que teóricamente realiza. Pero de manera breve y resumida, que tú nos puedas decir qué hace el Defensor del Pueblo y algunos puntos específicos de lo que ha hecho, sin necesidad de abundarlo mucho, porque lo podemos en detalle verlo en lo sucesivo. Bueno, el Defensor del Pueblo salvaguarda derechos humanos. Ahí se complica. Cada vez que uno dice eso se complica porque precisamente los estudios que hemos realizado indican que la gente no conoce sus derechos. No. Y es difícil hablarle de un concepto tan amplio a la gente y que no descifre de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de derechos, yo quisiera que quienes nos escuchan entiendan lo siguiente. Es que si usted necesita una atención en un centro médico, tiene que ser de calidad, oportuna, correcta, porque ya usted pagó por eso. Entonces, el Defensor del Pueblo, en el caso de que usted no lo atiendan bien, tiene la facultad para intervenir en cualquier caso en el que en esas circunstancias haya una violación de ese derecho fundamental a la salud. Pero si pensamos en un niño que necesita un espacio en un centro educativo, por cualquier razón burocrática o extraña, se le niega ese espacio, que tiene el derecho a la educación, también el Defensor del Pueblo puede participar en esa salvaguarda de derechos fundamentales que provoca la administración. A eso nos referimos cuando hablamos de la administración. Y si usted piensa en que hay un policía en la calle que le limita el derecho a libre transitar de forma arbitraria, sin ninguna justificación, también el Defensor del Pueblo tiene facultades. Cuando hablamos de salvaguardar derechos fundamentales, de protegerlos, de eso es que estamos hablando. Y eso es lo que hace el Defensor del Pueblo regularmente. Si pensamos en mucho de lo que hemos hecho en este tiempo, precisamente en esos tres casos que presenté se ilustra el gran número de situaciones que nosotros tenemos y que recibimos. Especialmente lo que tiene que ver con la atención en servicios básicos de salud, porque la función del Defensor del Pueblo, la descrita en la Constitución, es salvaguardar estos derechos cuando los viola la administración o cuando los violan prestadores de servicios públicos. Interesante. Ese es otro ámbito de actuación. Sí, muy interesante. Por ejemplo, si en un centro médico, que no es una institución de la administración pública, pero que está brindando un servicio de salud, prestando un servicio de salud, que es un derecho fundamental, le retienen a una persona para cobrarle. Porque, bueno, ¿quién tiene una cantidad importante de dinero cuando
un familiar tiene una emergencia. Nadie tiene 200, 300 mil pesos en las manos para eso. Entonces, esa es una práctica que nosotros hemos venido observando y cuando se da, nosotros nos presentamos en el centro de salud y exigimos la entrega inmediata, ya sea de la persona que está ahí, que quizás se ha recuperado, o del cadáver, porque a veces cuando uno habla de derechos pareciera que estamos hablando de asuntos un poco más ligeros. Es que hay gente que, teniendo la responsabilidad de servir, aprovecha el momento más duro de su vida para hacerle un cobro compulsivo. Y ahí es donde el defensor del pueblo entra. Entonces ahí está también, ilustra perfectamente bien el ejemplo de los prestadores de servicios públicos. Pero si se trata, Daviana, de derechos colectivos, ahí el defensor del pueblo interviene. Y es el único caso en el que puede intervenir frente a particulares. Entonces, si hay una violación del medio ambiente importante, el defensor del pueblo también puede participar, aunque sea un particular el que la cause. Mira, me llama mucho la atención y me parece muy interesante, sobre todo el asunto de eso que tú mencionas, ese ejemplo de los servicios médicos, de las incidencias, de lo que pasa, porque sabemos esa voz populi, lo que pasa en muchas clínicas aquí con esas situaciones, que no le quieren entregar el cadáver o que no te quieren recibir, por ejemplo, en atención de cuidados intensivos, porque tú no tienes para dar un depósito previo, cuando tú lo que quieres es garantizar la salud de alguien. ¿Cuál es el carácter vinculante de las decisiones de ustedes en esos procesos cuando hay una negativa? ¿Tienen ustedes algún medio, la ley les faculta a ustedes establecer algún tipo de régimen de consecuencia contra esa persona? ¿Cuál es? Porque vamos a ser claros, si no hay una vinculación legal desde el punto de vista de del poder que ustedes pudieran tener para hacer que esas cosas pasen, entonces el otro dice, tú no tienes, ok, defensor del pueblo, perfecto, pero ¿y qué? Exacto. ¿Qué pasa aquí? La potestad sancionadora. La potestad sancionadora para establecer un régimen de consecuencias. Yo pensé que la función más difícil que yo iba a tener en mi vida era la de militar. Pero esta es la función más difícil y creo que es una de las funciones más difíciles que puede tener algún servidor público en el país. Porque el defensor del pueblo trabaja con algo denominado magistratura moral. Y eso va a depender de que en la sociedad se entienda el peso de tomar decisiones correctas. Y eso no es fácil. O sea, eso es un tanto ético, sí, abstracto. Entonces, es un enfrentamiento donde nosotros estamos apostando a la racionalidad de quien está tomando las decisiones en primer lugar. Claro, los medios de comunicación nos apoyan muchísimo, porque cuando se denuncia una situación grave, reputacionalmente, ya sea un servidor público, ya sea un prestador de servicios públicos, se compromete automáticamente. Pero además de ese primer encuentro donde hay una exigencia inicial, hay colaboraciones, por ejemplo, con el Ministerio Público, en ese caso de vincularse a los centros de salud que hacen las retenciones, que sí tienen mecanismos coactivos para entonces generar la entrega. Si no, en un primer momento el defensor del pueblo no lo logra en esa conversación cordial, entonces utilizamos otros medios. Es como un mediador, básicamente. Inicialmente. Ahora, nosotros tenemos a la disposición de la institución todas las acciones constitucionales. En la que menos nos involucramos es en el habeas corpus, porque colaboramos con la defensa pública, con la comprobación de los hechos de la privación arbitraria de la libertad. Ahora, el amparo en todas sus modalidades, el ordinario, el de cumplimiento, que fue uno que nos permitió resolver el tema de la indexación de los maestros pensionados y jubilados. Excelente. Se indexó las pensiones por primera vez de 30,000 maestros pensionados y jubilados que desde el 2008 nunca se le habían indexado las pensiones. Es bueno que ustedes hablen de esas acciones y de Claro esos logros, sí. porque no se conocen muchas veces. Claro que sí. Los maestros lo conocen. Sí. Los maestros, Bueno, los afectados, pero están felices. quizá hay muchos por ahí que no saben que pueden acceder a los servicios que ustedes dan para el restablecimiento de derechos fundamentales, cosas que se han ganado. Señores, hay muchísima gente que en esos asuntos de pensiones, por ejemplo, que tú mencionas, conozco muchísima gente que están permeando entre el sistema de reparto y el sistema de las AFP, se sienten afectados porque le están lesionando sus derechos. A veces no saben dónde ir, no saben lo que hacer. Y el sistema proporciona poca información. Muy poca, hay mucha burocracia. Hasta para nosotros que estamos formados en el ámbito del derecho, se nos hace difícil comprender. Eso es otro mundo. La intríngulis de ese mundo. Y eso nos permite a nosotros, bueno, saber que hay tareas importantes que realizar, pero como dice el titular de la institución, don Pablo Ulloa, llegamos al consenso de que la ley la recibimos nueva de paquete, porque no la habíamos aplicado, la institución no la había aplicado, y lo que comenzamos a hacer fue aplicar la ley con sus oportunidades de mejora, claro está. Claro. Pero comenzamos a aplicar la ley y hemos avanzado mucho en eso. Entonces tú dices, Harold, que
ustedes se apoyan en instituciones como el Ministerio Público, en casos específicos como aquellos que retengan a un ciudadano o a un cadáver, y que también acuden tienen acceso a todas las acciones constitucionales. Las presentamos o nos convocan, nos ponen en causa como intervinientes. Exacto. En la mayoría intervenimos voluntariamente, pero también hay particulares que nos llaman entonces a participar como defensor del pueblo en la tutela de los derechos en sus casos. Ok, pero entonces también procuran de que esas decisiones, porque a veces también hay una queja de que las decisiones, incluso el Tribunal Constitucional, sobre la administración históricamente ha tenido una reticencia a cumplirla. ¿Ustedes también se ocupan de esa parte, de procurar el cumplimiento de esas decisiones? Sabes que con el cumplimiento de las sentencias hay una parte de inobservancia de los servidores públicos, es verdad, que no entienden el carácter de una sentencia. Tenemos que educar en eso. Pero hay otra parte de seguimiento. Entonces nosotros tenemos una necedad tremenda. Y cuando tenemos una situación de incumplimiento, comenzamos a sugerirle estratégicamente al servidor público que nos envíe un informe donde nos explique qué va a hacer para cumplir la sentencia. No que nos diga si la va a cumplir o no. Eso es magnífico. Entonces, es inteligente. Se ve la obligación de respondernos en el plazo del defensor para decirnos qué diligencias está haciendo para el cumplimiento. Algunos nos dicen, bueno, recurrimos, entonces le devolvemos para atrás. Sí, pero esa decisión ejecutoria. Se puede no obstante cualquier recurso. Claro, y con el constitucional dio un paso importante en el 21, que es una resolución que plantea el mecanismo para el cumplimiento de las sentencias del mismo tribunal. Es raro porque se supone que las decisiones del tribunal tienen de Dios. ese efecto vinculante para todos los poderes públicos. Palabras de Dios jurídicamente. Como precedentes. Sin embargo, la verdad es que todavía nos falta un poco que avanzar ahí. Y el tribunal, me parece que es un intento desesperado de disminuir el cúmulo de decisiones sin cumplir, generó una resolución que incluye al defensor del pueblo entre las instituciones que tendrían que ejercer facultades en caso de incumplimiento de sentencia. Pero el tribunal, la unidad de ejecución de sentencias, a esta fecha no nos ha enviado la primera sentencia. Y nosotros lo decimos como motivación porque a nosotros nos interesa tener casos. O sea, ¿quiere decir que se están cumpliendo entonces? ¿O no, eso es lo que pasa. Que lo que quiere decir es que no se están cumpliendo, pero que el procedimiento tiene que ser un poco más proactivo. Yo creo que ahora con la dirección del magistrado Napoleón, que en algún momento conversamos de que iba a revisar un poco la dinámica del cumplimiento de sentencias, eso puede cambiar. Ahora, independientemente de que el tribunal nos las envíe o no, se agote el procedimiento del tribunal o no, inmediatamente llega un ciudadano y nos plantea que hay una sentencia, sin importar el grado en el que se emitió. Nosotros entendemos que de buena fe un órgano de la administración, sin esperar que se tenga autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, si entiende que tiene motivos fundados la decisión, puede cumplirla. Entonces, puede ser hasta una sentencia de primera instancia y nosotros nos atrevemos a enviarle a ese funcionario la información de esa decisión y preguntarle si la va a cumplir o no. Ya si la decisión estratégica es recurrir la decisión, esa es otra cosa. Pero de entrada hay que fomentar que desde que se produzca una decisión favorable para un ciudadano, no con el deseo de retrasar la satisfacción de las expectativas de la gente. Porque, por ejemplo, un caso de prestaciones económicas, donde usted sabe que desvinculó mal a un servidor público, que usted sabe que la carga probatoria indica que usted no va a poder revocar esa sentencia porque usted tiene un equipo jurídico que sabe cuándo una sentencia usted puede lograr que se revoque o no. ¿Por qué recurrir sencillamente para ganar 2 o 3 años y no pagarle ese ciudadano? Para que pague el próximo incumbente. Sí, para que pague el próximo incumbente acumulado. Pague ese dinero que eso se hizo mal y reconozca lo que eso es mejor que seguir acumulando malas prácticas. Si usted supiera que mi pregunta iba a ser esta misma, porque también he visto casos de personas que han acudido al tribunal administrativo con el propósito de que se les reconozca, digamos, su trabajo y se ordene el pago de sus prestaciones. Y recurren ocasionalmente también al tribunal, al defensor del pueblo, después que tienen una decisión del tribunal para poder ejecutar, que le dice, mira, págale. Entonces mi pregunta era si tenían ustedes, digamos, competencia para esto, pero yo ya creo que tu respuesta ha sido muy clara, porque eso se da muy frecuentemente. Inclusive acuden a otra institución, a ética acudían también. Mira, no es correcto que no me pague. Pensando que esa institución pudiera tener el mismo alcance, obviamente que no lo tiene. Y que en el régimen de prohibiciones, en el caso de la función pública, el régimen de prohibiciones especifica que el incumplimiento de las sentencias que emanan del Tribunal Superior Administrativo, Contencioso y Tributario, genera una falta al incumbente y pudiera transcribirse a una falta hasta de tercer grado.
Así que entonces podríamos nosotros resumir en este punto que el defensor del pueblo y al público que nos está escuchando, si usted tiene un inconveniente con relación a un derecho fundamental que no ha sido reconocido, y lo vamos a llevar a plátano ahora, vamos a platanar, ¿verdad? Como los ejemplos que ha puesto el secretario general del defensor del pueblo, Harold Modesto. Si usted tiene a una persona retenida en una clínica, en un centro médico, porque no puede pagarlo, tiene derecho a ir, puede ir al defensor del pueblo para que reconozca los derechos. Si usted tiene una sentencia de un tribunal, una sentencia pública que le reconozca un derecho fundamental, sean en el ámbito constitucional o administrativo, puede ir al defensor del pueblo, que el defensor del pueblo le va a recibir y le va a escuchar. Y si también existe algún derecho difuso, es decir, en su comunidad hay un tema del medio ambiente que una institución pública lo está promoviendo, o una institución privada con alguna permiso de una institución pública incorrectamente, tiene también derecho a ir al defensor del pueblo para que el defensor del pueblo lo escuche, verifique su caso y si hay mérito, cuente con que lo vamos a hacer. Ya yo me siento parte del defensor del pueblo. Vamos a un corte y regresamos con Harold Modesto con otra parte de esta conversación interesantísima. Continuamos con Harold Modesto y ya enlistamos antes de la pausa cuántas cosas, entre otras, claro, porque el tiempo no da, pero aquellas que él mencionó son importantísimas y sé que la gente lo tiene en la mente ya. Claro. Pero mira, yo no sabía esto. Debió saberlo, pero como lo escuchó por Legal Radio, ahora lo reconfirma. ¿Verdad? Y antes de continuar con mi próxima pregunta, quiero decirle al distinguido amigo Harold Modesto que su gran hermano Gustavo de los Santos Col le manda saludos. Bueno, eso quiere decir que está participando en el 6º programa ya, según las estadísticas. No vale, tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. O sea, no ha pasado de 5. No ha pasado de 5. Yo pensaba que eran 4, pero tú lo ayudaste con el pasado. Sí, lo ayudé. Le pusiste un y mira, se está acabando el año. Se está acabando el año. Harold, comentamos ahorita en el comentario de las noticias sobre un tema que está copando ahora el interés a la clase jurídica. Y es la discusión interesante en derecho y de mucha altura que hay alrededor de que si puede la Suprema Corte de Justicia, mediante una resolución, ordenar la restricción de los datos de algunas personas. Hemos visto puntos diversos. Por un lado, hay una persona que dice, mira, puede, porque lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia es obtemperando lo que dicen leyes especiales, como la ley de trata, por ejemplo, el Código del Menor y todo lo demás, que establece claramente que en el caso de los menores, en el caso de las víctimas en condiciones de vulnerabilidad, se pueden restringir los datos del público para evitar la revictimización, ¿verdad? Y otros dicen, no, pero espérate, no puede porque está lesionando directamente el principio de publicidad, que es un principio fundamental, nodal del derecho penal, y además afecta el principio a la información pública, libre acceso a la información pública, y por eso la Sociedad Dominicana de Prensa expresó mediante un comunicado su desacuerdo con la decisión. Entonces yo quiero saber, sin necesidad de comprometerte, porque tú no estás formalmente apoderado, pero como conocemos tu capacidad académica, ya lo vimos en el currículum, sin necesidad de darme una decisión, obviamente aquí, porque no tienen los elementos, yo no te lo estoy dando, sino en términos académicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto por tu experiencia además como defensor del pueblo? ¿O tendría el defensor del pueblo en principio competencia para ver este tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros como equipo, desde los micrófonos, desde hace mucho tiempo, habíamos estado preocupados por el tratamiento que se le daba a ciertas cuestiones judiciales en torno a la información, a los datos personales de la gente, de las personas. Precisamente en el ámbito penal, que era el más preocupante para nosotros. Yo creo que, porque vi el proceso de cómo la Suprema Corte de Justicia llegó a esa política. Hubo llamado para que las personas contribuyeran, emitieran sus opiniones, participaran de eso, como lo exigen normativamente nuestro sistema jurídico. Si ahora tenemos un debate es porque los intervinientes en este debate no participaron de esa fase, pero lo hizo la Suprema con la publicidad necesaria para que esto se manifestara antes. Eso es interesante. Eso aconteció, porque me di cuenta y vi las distintas publicaciones. Se genera la política y yo estoy totalmente de acuerdo con que se cumpla la ley en torno a la protección de datos personales, sobre todo cuando hay esos escenarios de vulnerabilidad que tú planteas. Y desde el ámbito de la justicia penal siempre hemos tenido la preocupación por lo que ha pasado naturalmente en los procesos, que se exhibe de una manera a los presuntos inocentes que efectivamente con el tiempo uno sabe que daña más reputaciones
que lo que informa. No es verdad que exhibir en fases como la preparatoria, donde hay una reserva taxativamente establecida en la norma, a los imputados, eso beneficia a la sociedad, crea un morbo innecesario y al final de la jornada las decisiones no se traducen en eso que se construyó al inicio de los procesos. Y la gente lo que hace es que desconfía del sistema cuando eso pasa, porque entiende que los jueces son corruptos, porque la forma en la que se presentó a los imputados es imposible que la decisión que se tomara fuera la que se tomó, para plantear un primer escenario. Entonces, la intervención de nosotros eventualmente tiene que ver con la manera en la que se ataque la política. Nosotros no hemos fijado todavía posición institucional en ese sentido, porque entendemos que ese ejercicio de la Suprema ha sido responder a una necesidad que debió responder antes. Hace mucho tiempo debió la Suprema abocarse a tocar aspectos relativos a la protección de datos personales en las decisiones de los jueces. Es verdad, es un poco incómodo porque nosotros vivimos en una sociedad que necesita informarse rápido. Diario Libre en estos días generó una noticia acerca de que hubo 2 ministros que no lo dejaron entrar al Consejo de Gobierno porque llegaron tarde. Y colocó, me parece de una forma muy curiosa, las iniciales de los ministros y sugería, bueno, como quiere el Poder Judicial. Genera estrés uno leer una noticia. Sí, bastante. Sí, no sí, tener, bueno, hablábamos de eso ahorita, porque tú quieres saber. Y tú empiezas a buscar todos los ministros quiénes son las iniciales. ¿Quiénes son? Uno sabe quiénes son cuando ya hace cuando tú lees todo. Exacto. Pero no. Pero fue una crítica a la decisión. Sí, o sea, de esta manera fue una básicamente. crítica a la decisión del Poder Judicial. Claro. Porque yo creo, incluso, Harold, y en ese punto fue parte de mi comentario anterior, que no se ha explicado bien. Claro. O sea, que no se ha explicado bien, porque si no creo que sea cierto que el Poder Judicial tenga una restricción discrecional. Yo creo que, me imagino, sin necesidad de hurgar, como dije anteriormente, que ha establecido en cuáles puntos específicos se pudiera hacer. Y además son temas que ya la ley lo prevé previamente. Claro que sí. O sea, en la etapa de la investigación preliminar o formal, ¿verdad? La etapa intermedia. Cuando la ley establece que existe la publicidad, existiría. Pero mientras la ley no establezca, cuidarlo es importante. ¿Cuál es lo importante? Claro, la prensa siempre tiene un trabajo. La prensa puede acceder a la información y eso no es necesariamente un delito o un pecado. Quizás el manejo de esa información. Exactamente. Ahora, aquí es público desde la medida de coerción. Es que las medidas de coerción se filtran. Sí. Con los nombres de la parte. Los apresamientos. Entonces después tú sales, fue un error o digamos, O no no estuviste vinculado. Incluso hay casos, por ejemplo, donde el propio Ministerio Público solicita medida de coerción, he visto casos, y no presenta acusación. Sí. Y no presenta acusación porque la investigación preliminar le dio como resultado de que esta persona no, aunque pareciera vinculada inicialmente, en los indicios, en las pruebas, ya los elementos de prueba, se determinó de que no tenía participación y no lo incluye en la acusación. Sin embargo, esta persona, cuando tú te metes a la prensa y pones caso fulano de tal, te sale de primera parte una persona que ni siquiera fue parte de la acusación. Así mismo. Entonces no hay forma de tú defenderte de eso. O sea, ¿cómo tú lo resuelves? Por eso yo digo que es un tema de sentarse a explicarlo entre ellos, que al parecer fue lo que no hubo, porque si usted dice que no participaron en la construcción de esta resolución, entonces es un tema. Ese tema del Diario Libre, que fue una crítica de alguna manera muy inteligente. Sarcasmo. Claro, muy bueno. Exacto. Sarcástico. Al tema, deja probado de que hay un conflicto ahora mismo. Sí, y que hay que resolverlo, Malestar. hay que explicarlo. y es bueno porque la sociedad de diarios hace algo interesantísimo, asume temas que hay sectores de la sociedad que no los está asumiendo. Por ejemplo, el tema de la ley del DNI, de la DNI, Dirección Nacional de Investigaciones, que ese tema, bueno, generó conflicto, pero que lo asumió directamente fue la sociedad de diarios, que generó por lo menos el encuentro que dio lugar a trabajar una nueva propuesta de la ley. Excelente. Y este tema, qué bueno que se asumió, pero entiendo, igual que tú, que el Poder Judicial no lo ha explicado. Pero esa es una oportunidad que tiene el Poder Judicial desde hace mucho tiempo de mejorar la comunicación de aquellas decisiones que pueden ser conflictivas, porque es verdad, la gente tiene que entenderlo para por lo menos en algún momento aceptarlo. Y en la manera en la que se ha comunicado, si de entrada yo le digo a los ciudadanos y las ciudadanas que usted no va a saber quién está implicado en un proceso, usted lo va a rechazar. Pero cuando se le dice, no, lo que pasa es que hay personas vulnerables acá, que se ha hecho en la práctica, inclusive es normal que decisiones tengan eso, pero también hay que enviar un mensaje a otros sectores de que nosotros queremos proteger esa información. No porque querramos ocultar nada, sino porque algunas fases no lo permiten o porque es necesario preservar otros derechos. Es una cuestión de un balance. Y eso tiene que ser explicado de esa manera. No solo emitir la resolución, presentarla como un logro, sino que actores importantes del Poder Judicial, en un periplo antes de la crisis, puedan explicar en qué consiste esa disposición. Y que sea llano, que la gente lo entienda, porque no es
tampoco fácil descifrar algunos conceptos que son más propios del ámbito de nosotros para Sí, el que son muy ciudadano técnicos. común. Y de hecho, Harold, hablábamos precisamente de esa línea tan fina que existe entre tú proclamar que estás protegiendo un derecho y entre la otra parte entender que tú le estás vulnerando un derecho. Son las dos caras de una misma moneda. Y yo creo que todo tiene que tener un cuidado extremo. Nosotros mismos a veces aquí, leyendo las noticias, hemos visto situaciones en las que apresaron a fulanito de tal y lo van a acusar de tal cosa. Y nosotros hemos hecho el ejercicio de no decirlo, de no leer la noticia completa necesariamente, no seguir con la práctica de decir de ese nombre de esa persona que tú no sabes la afectación, porque ya hay un juicio moral previo por el simple hecho de que tú te estén implicando en una situación como esa. Entonces hay una afectación también directa al derecho, a un derecho fundamental tuyo, que después tú no vas a poder como reclamarlo, porque ya para la sociedad tú estás en un proceso, tú estás tachado. Entonces le doy la razón a ambos, es un asunto de coherencia, es un asunto de deslindar muy bien de hasta dónde, desde el punto de vista de lo que dice la Suprema Corte de Justicia y desde el punto de vista de lo que dice la sociedad de diario, porque son situaciones que no se pueden tratar a la ligera. Estamos hablando de tu persona, de tu nombre, de la vulnerabilidad que puede implicar, de la afectación social. Si tú eres un comerciante y te están implicando porque tú estabas pasando por ahí en un caso de malversación de fondos, tú vas a perder credibilidad. Claro. Aunque después tú salgas no inocente, señores, que todos somos inocentes hasta que un tribunal defina lo contrario. Pero nos gusta mucho usar ese término. No lo declararon inocente. No, inocente era desde todo el tiempo. Esa es la norma. Pero lamentablemente no se manejan de manera popular ese tipo de conceptos. Tengo una pregunta para ti, Harold. Tú como conocedor de la ley, en el tiempo que tienes y que se me consta lo acucioso que eres, lo estudioso que eres bastante, teniendo ahora el manejo de lo que es la ley con relación al defensor del pueblo, si tuvieras la oportunidad de sentarte y ser escuchado y decir, para nosotros mejorar nuestro desempeño, para tener una mejor efectividad, deberíamos de cambiar esto, deberíamos agregar esto, ¿qué sería? ¿Qué tú propondrías para que la ley tuviera, para que la institución tuviera una mejor efectividad en cuanto a lo que está creado? Que estoy de acuerdo que es nueva para ustedes. Sí, Para el país para es el nueva. país es Para mí es nueva. nueva con ustedes. De verdad. Bueno, y te cuento una anécdota. A mí me sorprendió la cantidad de juristas bien formados y sobre todo docentes universitarios que cuando hacíamos la inspección del canódromo nos decían, usted no tiene facultad Usted no para tiene- eso. sí. Y bueno, en el corre-corre hacia la fiscalía yo compartí el párrafo del artículo 3 de la ley que explica esa facultad. Y ahí se comenzó a conocer la facultad de inspección del defensor del Oh, pueblo. pues esta gente está ahí. Sí, pero esta es la razón. Ajá. Entonces yo creo que hay dos aspectos que serían importantísimos para un escenario de modificación de la ley nuestra, para darle fortaleza a eso que dice la Constitución, Ujú. de que el defensor del pueblo contribuya a salvaguardar derechos. La primera es una facultad coactiva más relevante en casos de negación de acceso a la información pública de las personas, que favorecería también a la dirección de ética, Gracias. seguro que sí, y a la obstaculización del cumplimiento del rol del defensor del pueblo, que va a depender siempre de la mesura del tomador de decisiones en el defensor del pueblo. Ujú. La segunda es que la ley tiene que incorporar, por lo que hemos hecho en la práctica, lo que doctrinalmente hacen los defensores del pueblo, que es el recordatorio de deberes legales, la recomendación general, la sugerencia especial, las advertencias, las citaciones, todas esas acciones que son eminentemente defensoriales y dotarlas de algún mecanismo no coactivo en torno a coger esa posición del defensor, porque nosotros no modificamos actos administrativos, eso es una cuestión del control judicial, como dice la Constitución. Ujú. Pero que la respuesta a esa acción defensorial, en caso de no respuesta, sí tenga una Un consecuencia régimen de consecuencias. y que ese régimen de consecuencias se active automáticamente y que instituciones como el Ministerio de Administración Pública, la Dirección de Ética, converjan en ese marco coactivo para que automáticamente un servidor, usted puede manifestar sus desacuerdos porque nosotros estamos en una sociedad democrática Ujú. y usted no tiene que corresponder con el criterio del defensor, es verdad. Pero sí tiene que responder al ciudadano que usted esté en desacuerdo. Claro. Ya con eso nosotros resolvemos. Fíjense que nosotros hemos llevado a cabo algunos sometimientos de servidores públicos
que nos han favorecido porque la gente ha ido más con los casos por esos sometimientos, pero los sometimientos son por no colaborar y no responder, porque han obstaculizado la función del defensor. Pero para que el Ministerio Público entienda eso, nos ha dado una dificultad enorme justificar incluso la instrumentalización de ese caso. Porque cuando el servidor público nos contesta a duras penas, ya porque esté expuesto públicamente, el Ministerio Público nos dice, pero ya él respondió, ya él vinculó de nuevo a los servidores públicos. No, es que no se trata de eso. Se trata de que respetó a un órgano constitucional y no podemos aceptar eso. Se trata de que él sabía que tenía que cumplir con la ley desde antes. No es ahora repararlo con el daño ya causado al ciudadano. Y con eso hemos tenido una gran dificultad. La primera decisión fue la Corte que tuvo que dárnosla, porque en el caso del ex director del Impostón, el Ministerio Público se destapó con un archivo. Primero estaba muy entusiasmado. Generó un archivo porque había un obstáculo legal que impedía proseguir la acción, que era la suspensión del director. Entonces nosotros le decíamos es que el director sigue siendo director, suspendido. Entonces, si hay algún problema con la suspensión, que la resuelve el presidente de la República. Claro. Y la Corte es que nos dice, pero es que aquí sigue teniendo vigencia una infracción penal, que está en el Código Penal porque hay un tipo penal subordinado a la Ley 1901, que es no corresponder con deberes legales exigidos. La pena imponible no es una pena significativa. Ahora, la importancia de reprocharle a un servidor público, el mensaje es claro. No es significativo en tiempo, pero sí en impacto. Claro que sí. Y eso, lograr que esa fue la primera decisión favorable en 10 años que tuvo el Defensor del Pueblo. Y hasta ahora, es importante decirlo porque hay una cuestión de eficiencia y de eficacia de la acción del defensor. Nosotros hemos tenido una sola decisión desfavorable en los casos que hemos participado, utilizando los medios que la ley nos confiere. Oh, mira qué bien. Harold, y la publicidad, en el sentido de todo esto es importante, y ya se dijo por Legal Radio, sabemos que el público lo sabe, pero constantemente la gente hay que vivirle diciendo qué hace el Defensor del Pueblo y qué puede hacer. Esa publicidad no solamente se da a través de, digamos, y es nuevo porque cuando es eficiente, la publicidad de boca en boca, la gente empieza a decir, mira, a ver el Defensor del Pueblo que me resolvieron. O sea, el que se resolvió un tema en un barrio, va al barrio y dice, mira, en el Defensor del Pueblo resuelven eso. O sea, yo sé que esa se da y esa se va a dar con la práctica y como básicamente son nuevos en sentido general, eso se viene dando desde ahora, pero ¿tienen ustedes presencia en todo el país? O sea, en La Vega, en Barahona, una persona que se le lesiona un derecho fundamental, tiene que venir para la capital a pagar unos cuartos de transporte, a madrugar, a que lo escuchen. ¿O es posible tener un acceso directo desde allá? Virtual. O sea, cómo ellos se enteran de eso. Ese aspecto importantísimo, que creo que con eso el Defensor del Pueblo, con el excelente trabajo que está haciendo, coronaría entonces, digamos, su misión para lo que fue creado. Mira, nosotros tenemos una omnipresencialidad debido a la limitación de que nos encontramos físicamente en el Distrito Nacional. Pero utilizamos como canal, y que es muy simple de manejar, los medios telemáticos, ¿no? Entonces, si usted marca con su teléfono móvil al 809-381-4777 y envía un mensaje y dice, yo tengo un derecho fundamental que se encuentra comprometido, en riesgo vulnerado, y nos dice qué está pasando, automáticamente, hasta ahora mismo puede hacer la prueba. Nosotros comenzamos a darle respuesta. ¿Cuál es el número, Harold? 809-381-4777. Okay. Ese es el WhatsApp que se administra con un CRM que permite que automáticamente el Departamento de Atención al Ciudadano de la Secretaría General se active en el Defensor del Pueblo. Y comenzamos a darle respuesta al ciudadano. Eso nos ha permitido que, encontrándonos acá, desde cualquier parte del país, excelente, demos una respuesta. Ahora bien, ¿qué hemos hecho para difundir la labor del defensor? Desde septiembre estamos en la ruta de los derechos. Es la ruta de los derechos y por los derechos también de las personas. Y terminamos en este mes, ya finalmente. El lunes estaremos en el Ceibo, en la tierra de nuestros grandes amigos. Así Ceibo, es, ¿verdad? así es. Donde iniciamos ese proyecto de integración y firmeza con el hermano Gustavo de los Santos Col. Que son 5 veces solamente. Sí. Pero eso lo vamos a resolver. Eso está en el POA del año que viene. Okay. Sí. Y en ese ejercicio de recorrer toda la geografía nacional con actividades
y recabando información acerca de los casos y de las inquietudes de la gente y cómo está la situación de los derechos, eso nos ha permitido a que las personas entiendan más el rol del defensor del pueblo. Eso hay que hacerlo, creo que periódicamente. Excelente. Y poco a poco uno nota que Claro. la gente se va enterando un poco más del rol del defensor del pueblo. Necesitamos más recursos, es importante decirlo. Claro. No son suficientes, pero hay suficiente amor por la función y Excelente. por el trabajo que estamos Compromiso. haciendo y compromiso, y eso también cuenta. Y me imagino que en esos lugares también hace alguna sinergia con algunas instituciones públicas para los fines de tramitar cualquier aspecto. Alianzas estratégicas Claro que existen, sí. interinstitucionales. Y ahí, bueno, se anunciará oportunamente, hay un proyecto de expansión que está basado esencialmente en esas alianzas estratégicas. Excelente. Nosotros sabemos que los recursos son finitos, que tenemos que administrarlos muy bien. Nosotros somos una institución muy costo eficiente. Hacemos más alarde de lo que hacemos que realidad del equipo que somos. Somos un equipo todavía bastante compacto, por no decir pequeño, porque la grandeza no está en el número de personas, sino en la forma en la que actúan. Y con el paso de los días ustedes se van a enterar de dónde van a estar los espacios de atención del defensor del pueblo. Excelente. En el territorio, en las distintas regiones. Así que vamos a esperar ese momento, y eso es sencillamente un anuncio para que sepan que vamos en serio con la tutela de derechos. Harold, ya el tiempo se nos agotó. Para nosotros ha sido un honor tenerte por aquí. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Por favor. Hoy vienes como invitado. Ya sé que el próximo sábado vendrás como parte del elenco porque tú eres parte de este equipo realmente. Quizás te encuentres con la dicha de ver a Gustavo. Es posible. Y a Manzano, porque me combinó aquí, me dijo que yo tenía que este año Y a yo Manzano. no podía terminar el año sin que yo viniera, y vine de una vez. Y a Manzano también, que tiene 6 meses de vacaciones. Y con esto, mis amigos, yo creo que le prometimos un plato fuerte, le hemos dado un plato fuerte. Este programa está grabado, en YouTube lo pueden buscar. Todas las informaciones que suministró el secretario general del Defensor del Pueblo están ahí. Y Legal Radio se despide de todos ustedes hasta el próximo sábado. Gracias.